¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Seguimos caminando aquí en los patios del antiguo colegio de San Ildefonso. Le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, y ¿qué tal? a la investigadora Ana Torres, Hola, historiadora del arte, que nos ha estado guiando a lo largo de los murales, porque hay que recordar que estamos viviendo el centenario del inicio del muralismo mexicano. Vamos a visitar el lugar donde todo empezó, pero básicamente es en este espacio, Ana, en donde todo se detonó. Ya vimos cómo Rivera pinta el anfiteatro Bolívar, ya vimos cómo se apodera el brillantísimo Orozco de los muros de 3 pisos, y continuamos el recorrido encontrándonos ahora ¿con quién estamos aquí? Con Fernando Leal, ¿no? Con Fernando Leal. Y Jean Charlot. Jean Charlot, sí. Los danzantes de Chalma, que es un mural también bien importante para la época. Es uno de los primeros murales en donde podemos ver la apropiación de una fiesta, ¿no? De una fiesta de época, que es una veneración al Cristo de Chalma, que es un Cristo negro, que los evangelistas sustituyeron por el dios de la cueva prehispánico, Osteotl, y que de alguna manera aquí Fernando Leal lo que hace es pues integrar, ¿no?, el espacio, porque ven que es un espacio irregular, a la arquitectura. Entonces es muy importante la composición. Y pues bueno, lo que es importante también decir es que tiene como un movimiento, ¿no?, en la parte izquierda del mural, que tiene que ver con la concepción cíclica de los prehispánicos, ¿no?, y que representa esta parte prehispánica, a diferencia de la parte alta, donde está el Cristo y donde está el sacerdote y donde están como más los católicos, ¿no?, que es estática, ¿no?, y rigidez. Pero es también un mural que hay que decir que habla del sincretismo, ¿no?, de las culturas, y también de la recuperación de las tradiciones indígenas, ¿no? Encontramos enfrente la matanza del Templo Mayor con una, bueno, ya lo habíamos señalado, me encanta que se pinta ahí el autor, al lado de Rivera y de Leal Audirac, y pone aquí algo que para mí ha sido siempre un misterio. Hízose este fresco en México, fue el primero desde la época colonial. ¿Qué quiere decirnos? Fue el primero desde la época colonial. Nos da la impresión de que es el primer fresco que se hace, o el primero que se hace con el tema de la matanza. Y con la técnica, ¿no?, que creo que es algo que ¿Del también fresco? decía Ana. Jean Charlot aquí hace la técnica del fresco, mientras que otros experimentaban con el temple, la encáustica. Sí. Me imagino que eso es a lo que se refiere Charlot, ¿no? Y también, ¿no?, además es una crítica a la conquista de México, ¿no? O sea, es un no es un encuentro armónico, ¿no?, sino al contrario, ¿no? O sea, es cuando no, pues puros hay una matanza, de odio, ¿no? Es la violencia de ese encuentro, muerte, ¿no? Y de hecho los personajes contemporáneos, Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlot, pues son puestos ahí para que no se olvide este hecho de violencia, ¿no? Pero lo que es también importante, Ana, mencionar acá es que, bueno, Charlot es quien acuña este término del Renacimiento mexicano, que es con el que muchas veces se va a conocer pues este movimiento muralista, que como bien decía Héctor, ya veremos el lugar donde realmente inicia como tal, pero aquí sí podemos decir que San Ildefonso es donde surge como un movimiento, ¿no? Sí, y bueno, el Renacimiento mexicano va a ser el término con el que se va a reconocer este movimiento, que no deja de ser curioso que sea un término pues acuñado por un francés, ¿no? Exacto, sí. Porque Charlot, sí, de hecho tiene un libro muy importante, ¿no?, de todo lo que pasaba aquí. Sí, o sea, son como las memorias del primer muralismo, ¿no? Ese libro. Y también en esa referencia al Renacimiento, digamos, conceptualmente, también Charlot en este mural nos muestra referencias del arte medieval. Por ejemplo, hay pues casi como una cita a Paulo Uccello, ¿no?, con estas lanzas que atraviesan. Entonces también de alguna manera creo que Charlot lo que logra hacer es
meternos como en ese ambiente de la Europa medieval, que es como la cultura que traían los españoles, ¿no? Muy bien, estamos en el patio del Colegio Grande. Este colegio se hace posteriormente, es decir, el primer San Ildefonso. Vamos primero a encontrarnos con lo que le contábamos en el programa pasado, este personaje atrabancado, este joven que muere tempranamente a los 34 años de un ataque al corazón. Fermín Revueltas, miembro de una familia también de artistas talentosísimos, ¿no? José Revueltas, por citar a algunos, Rosaura, bailarina. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que por de Fermín Revueltas, que es la alegoría a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y que es una composición también piramidal, ¿no? En donde la Virgen está en la parte central. Pero aquí también lo interesante es el trazo, ¿no? Si comparamos este mural con el de Rivera o el de Montenegro, pues ya aquí Revueltas lo que está incorporando es como un trazo mucho más popular, ¿no? Y un trazo como con mucho más dinamismo, ¿no? Líneas curvas, en fin, ¿no? Y vean las facciones de los personajes, pues sí son más similares, ¿no? Al pueblo de México que las figuras de Rivera o de Montenegro, ¿no? En esta época. Y Revueltas, además, hay que decir que aunque todos eran comunistas o militaban en el Partido Comunista, Revueltas va a ser de los más aguerridos en ese sentido. Bueno, Siqueiros lo considera el brazo armado del sindicato, o sea, cuando ya no había argumentos, cuando ya no había discusión, entraba Fermín Revueltas. No en vano encabeza esta huelga que platicamos en el programa pasado. Y de hecho hay algo, Héctor, muy interesante, porque ya firman con la hoz y el martillo, claro, que ya son símbolos del comunismo. Sí, ¿no? Aquí FR Fermín Revueltas con y allá y RA Ramón Alba de la Canal, ¿no? También Entonces eso ya es como el reflejo, ¿no? de esta nueva época, ¿no? Quizás del muralismo mucho más revolucionario. Qué barbaridad. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Y esta es de Ramón Alba de la Canal, el desembarco de la Santa Cruz, que tiene que ver con también, ¿no? el momento de la conquista. Están pues las tres naves, ¿no? que llegan a tierras mexicanas y que de alguna manera hay una cruz que atraviesa todo el mural que unifica, ¿no? A diferencia del de Charlot, que las lanzas como que separan, aquí sí hay una unificación, ¿no? ¿Y qué es que la evangelización? La evangelización, exacto. Y por cierto hay que decir, Alba de la Canal y Fermín Revueltas se van a vincular más con el movimiento estridentista, ¿no? Exacto, también. Eso es bien importante. Claro, sí. O sea, que es interesante que hayan compartido este espacio y hayan sido también parte de ese grupo que también está celebrando su centenario, ¿no? Un grupo como más vinculado a las vanguardias europeas, aunque aquí son muy nacionalistas. Sí, pero algo que incorporaron, por ejemplo, a través del estridentismo es el movimiento, ¿no? Entonces sí, creo que también en el muralismo hay, en este muralismo, ¿no? De estos jovencitos, pues están incorporando estas prácticas como más experimentales, ¿no? Claro. De hecho, en el mural de Fermín Revueltas vemos como incisiones en el muro, ¿no? Entonces todo eso es como, y en el de Jean Charlot también vemos corcholatas, ¿no? Entonces sí. Oye, parte de la historia del edificio poco conocida es precisamente que es impresionante que después del esplendor que hay en 1910 con el surgimiento del Ateneo de la Juventud, con la irrupción de todos estos jóvenes de esta nueva generación que regresa a los clásicos, que lee traducción, que traduce, que se interesa en la filosofía, en los clásicos grecolatinos, etcétera, pues llega el asesinato de Madero y la preparatoria cae en una etapa oscura. E incluso llegan directores, le ponen un coronel, fíjate nada más lo que son las cosas. Quitan esto y le ponen un coronel que lo que hace es darles instrucción militar a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces había unas horas del día en las que se suspendían las clases para que salieran y dicen que andaban, en estos patios, este era el patio que usaban para hacer deportes en ese tiempo. Dicen que les gustaba mucho el voleibol, que ponían su red y jugaban mucho voleibol, los preparatorianos. Pero bueno, aquí nace lo de Goya, ¿no? Que es una de las
digamos, de los grandes misterios de la cultura popular mexicana. ¿A qué se refieren cuando gritan Goya, Goya? Universidad. Un alumno de la Escuela Nacional Preparatoria es Baltasar Dromundo. Dice que no era Goya, que el grito era joya, joya, universidad. Luego ya inventaron que el cine Goya estaba muy cerca, y que cuando se iban a ir al cine Goya gritaban Goya, Goya, lo cual parece un poco pues jalado de los forzado, pelos, un poco forzado. Me quedo con la versión de Dromundo, que dicen que en realidad el grito era joya, joya, universidad. Pero Gran bueno, periodista Dromundo, pues. y tiene un libro extraordinario, si usted lo puede conseguir, se llama Por la calle San Ildefonso, Mi calle de San Ildefonso, y cuenta su aventura como estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, de este lugar que estamos conociendo, y de las personalidades, de los grandes personajes que le tocó conocer, pero sobre todo, pues era una generación pues muy callejera, era una generación cuya educación se completaba no aquí, sino todo lo que pasaba afuera. Cafeterías, cantinas, librerías de viejo, billares, prostíbulos, todo lo que era el centro en ese momento, pero yo no sabía eso. Fíjate que durante la dictadura de Huerta lo que se impone es darles unos fusiles para que se pongan a paso redoblado en los mismos patios donde los jesuitas habían traído o desarrollado el conocimiento ilustrado en la Nueva España. Pero bueno, estamos llegando, les decía yo que el patio grande es una construcción posterior, que primero se levanta este patio. Esta es la primera institución, la más antigua, a donde llegan a estudiar el cuadribio, a estudiar gramática, retórica, etcétera. Aquellos alumnos que ya andaban uniformados con una capa, con una borla, etcétera, y que por eso eran reconocibles. Cada institución tenía un uniforme distinto y se llamaban de un modo distinto, y había rivalidades tremendas que deciden terminarlas precisamente cuando dicen, no, ya, todos somos preparatorianos, no importa dónde, y comienza esa etapa formidable de los movimientos estudiantiles que culmina con la autonomía universitaria después, y la campaña vasconcelista, que es fundamental en el 29. Pero bueno, llegamos a una parte que pues es un banquete, porque esto no ha habido acceso durante mucho tiempo a esta parte de los murales. A ver, Ana, cuéntanos, por favor. Pues estos murales fueron realizados por David Alfaro Siqueiros, otro de los grandes muralistas y de los grandes pintores que experimentó, ¿no?, con muchos materiales, técnicas. Este es su primer mural, entonces todavía, ¿no?, pues está experimentando, claro. Todavía no vamos a ver esa integración. No termina de cuajar plástica, todavía, exacto, ¿no? De hecho, hay imágenes que, si uno no sabe que son de David Alfaro Siqueiros... Nomás no le da, ¿verdad? Sí, no, sorprende mucho. Aquí hay un poco, pero ¿qué es esto? Sus primeros murales, que supongo es este piso, son como más de corte metafísico, esotérico, ¿no? Veamos estas como ventanas vacías, silenciosas, en fin. Un poco, perdón Ana que te interrumpa, pero un poco como el estilo de Quirico, ¿no? Sí. Se ve que de alguna manera en París también estuvo en contacto con el surrealismo, quizá. Puede ser. Y también, bueno, un poco con la influencia... pues de estos primeros murales más herméticos, ¿no? O sea, poco revolucionarios. Muy oscuros. Sí, además, ¿no? Y este personaje tiene que ver, pues bueno, es una figura femenina alada, ¿no?, que tiene que ver con los elementos de la naturaleza. Está representada el agua, está representada el viento, el fuego, ¿no? Y bueno, sí, son alegorías y grecas, ¿no?, decorativas. Como querubines aquí, ¿no? Exacto, sí. Pero de alguna manera su trazo ya está presente, ¿no? O sea, pues, siento que esta fuerza que tiene él ya la empezamos a ver un poquito por acá, ¿no? El genio. Oye, es que ahora estoy pensando, pues la cantidad de personas que nos estarán viendo que habrán sido preparatorianos, ¿no? Porque esta la cerraron en el 78, 79, pues es decir, mucha gente todavía se va a llenar de nostalgia y de memoria la prepa 1, al ver estas partes a las que no ha habido acceso en mucho tiempo.
Y bueno, se dice que Siqueiros, uno de sus ayudantes eran Javier Guerrero también, ¿no? Y que de hecho esta figura es hecha por Javier Guerrero, no por Siqueiros, ¿no? Es una de las anécdotas. Sí, sí se ve distinto, ¿no? Ajá. Sí. Porque Siqueiros pues estaba con el activismo, o sea, recordemos que Siqueiros fue como muy... No, de aquí se van al machete, ¿no? Exacto, Sí, sí. ¿no? O sea, bueno, el machete además empieza también a distribuir acá. Esto lo cuenta Jorge Piño Sandoval, que después va a ser periodista. Hace un recuento en los años 30 de lo que él le tocó vivir como ayudante de Siqueiros y sobre todo él se dedicaba a repartir el machete. Jorge en las Piño calles. Sandoval. Ajá, ¿Cómo se llama el libro? Es una crónica que publica en partes en el Universal Ilustrado que se llama Diego Rivera Comunista. Qué Lo padre. publica en 1933 por entregas. Uy, se antoja. Y ahí él habla de cómo atravesaba estos patios y los veía pintar, él como repartidor del machete. Ok, aquí aparece la hoz y el martillo. y estos murales se consideran los primeros murales con temática revolucionaria, que son pintados por David Alfaro Siqueiros y que ¿Estamos en el 21 también? 22, Estamos en el 21, 22, no, 23. 23. O sea, se adelanta a Orozco, de alguna manera. Es en 23 cuando se firma el sindicato, cuando se forma el sindicato, se firma el manifiesto y cuando deciden cambiar la temática, tanto Orozco como Siqueiros. Entonces Siqueiros no borra nada de lo que había hecho abajo, pero entonces aquí hace, a partir de 23, estos murales con temática revolucionaria. Entonces se considera el entierro del obrero sacrificado. Carrillo Puerto. Carrillo Puerto. El féretro de Carrillo Puerto. Así es. Y es la primera, sí, que se incorpora la hoz y el martillo, ¿no? Ya como símbolos comunistas. ¿Y qué nos está contando aquí, Ana? Y aquí pues y vemos que también son figuras como más relacionadas con la raza mexicana. Claro, como el mundo indígena. Entonces sí son como atemporales, sí son como poco trabajadas, ¿no? Yo creo que Siqueiros estaba más preocupado por su activismo político en este momento que por a mí realmente hay cosas que no están como muy bien logradas, ¿no? No, este Aquí personaje con la corona. Se lo lleva de calle Orozco, la verdad. Exacto. Y Diego no se diga. Ahorita, ya después Siqueiros va a ser un gran muralista y sí, bueno, lo hemos visto. ¿no? La poliangularidad y todo lo que él trabaja con materiales. Lo del Poliforum. Como decías, un artista que además era como muy inquieto en cuanto a experimentar con nuevas técnicas, con nuevos materiales y quizá el que mejor entendió la integración plástica. Aquí es lo que yo les platicaba en el programa anterior, me parece, ¿no? Que cuenta el propio Siqueiros, de que les recomienda a Diego Rivera fumar marihuana. Para conectar, para abrir la mente y conectar mejor. Y yo creo que aquí estaba un poco... Sí, exacto, yo creo que sí. Un poco indispuesto. Sí, la verdad es que no sé si es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no es un Siqueiros inolvidable, ¿no? No. Y aquí, pues bueno, como vemos, está inconcluso el mural, ¿no? Que fue también cuando se empiezan a distanciar de Vasconcelos, pues corren a Siqueiros y a Orozco de San Ildefonso. ¿Qué es el comunismo lo que los separa? Sí, y las imágenes revolucionarias, y bueno, Vasconcelos ya también, pues tiene muchos problemas, ¿no? De hecho creo que hasta problemas con Álvaro Obregón, en fin, ¿no? Por pagos. Entonces, pero sí, yo creo que sí es el comunismo, las ideas, la ideología. No, bueno, Vasconcelos se va separando hasta llegar a la conclusión de que él puede ser presidente, ¿no? El que detenga los excesos de los generales, imponiendo un gobierno civil. Exacto. Y es apoyado por quienes le habían hecho huelgas, por quienes les habían hecho manifestaciones, por quienes le habían cerrado la escuela, por quienes le dijeron, usted no entra, no hay clases hasta que usted no renuncie. Y a pesar de eso, pues es toda esta generación de los Cachuchas, de Gómez Arias, de todos esos jóvenes brillantes, de los brillantes oradores, que precisamente Beca no tenía un equipo político. El equipo político de Vasconcelos se hace sobre todo con estudiantes que salen de estas aulas y lo acompañan en esto que él llama el desastre, ¿no? Que es esta campaña política que acaba
con muertos en los mítines, estudiantes muertos, la persecución, de todas las maneras, la matanza de Topilejo y el exilio de Vasconcelos, que se tiene que ir del país, no se decide a ponerse al frente de una revolución y pues se va del país. Sí, y bueno, también... Que de alguna manera le pone un freno, ¿no? Sí. A este impulso cultural, ¿no? Y creo que sí hay que decir que, pues justo esto que mencionas de los jóvenes, de las ideas del propio Vasconcelos, era una campaña un poco idealista, ¿no? En ese sentido. Creo que eso también se ve después cuando Antonieta Rivas Mercado escribe sobre, pues justo ese momento en el que pensaban que iban a poder cambiar a México y esa decepción tan fuerte que vivieron, que pues finalmente también llevó a que ella, como la principal, pues digamos, financiadora, patrocinadora de su campaña, pues termina por acabar con su propia vida, ¿no? Sí, muy fuerte ese fragmento de la historia, ¿no? Pero volviendo al muralismo, o sea, también lo que pasa, es que a partir de 1924, que entra Plutarco Elías Calles como presidente, no le da tanta importancia al muralismo. Al único que contrata para hacer murales es a Diego Rivera. Y Diego Rivera se echa toda Secretaría de Educación Pública y Chapingo. Claro. Y todos, bueno, Orozco, Siqueiros y los demás se quedan sin trabajo. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué elige a Diego? Según mi hipótesis es porque eran masones. Sí, porque los murales de la SEP, esto lo ha demostrado Renato González Mello, son totalmente masónicos, ¿no? Exacto, ¿no? Y sí hay también documentos que muestran que Diego Rivera, si bien no pertenecía a la logia Rosacruz Quetzalcóatl, ¿no? O sea, sí iba a los eventos que hacían y hay un cuadro, ¿no?, en donde aparece el emblema de los Rosacruces, en fin, ¿no? Sí hay varias cositas ahí que... Entonces, según yo, pues bueno, aparte Diego Rivera se vendía bien, ¿no? Claro, o sea, realmente eso sí ¿no? hay que decir. No era un Orozco que era como más tímido, o que era como mucho más o el otro recatado, que era más bronco y se peleaba con todo el mundo. Y Siqueiros, pues sí, ¿no? Entonces ellos se van a Estados Unidos, de hecho, en 26, 27, Oye, pues estamos sobre el tiempo. El tema da para mucho, es fascinante, hay para seguir platicando. Nos vamos a tener que mover hacia otro sitio para seguir hablando de esta escuela, de esta corriente que encuentra aquí su primera y máxima expresión, pero que se prolonga durante 50 años por lo menos, con muchísima fuerza en muchísimos lugares de la ciudad. Les comentaba que Ana tiene un libro extraordinario que narra, o es un recorrido por murales escondidos en la ciudad. Nos deberías de acompañar por un recorrido por esos murales escondidos. Sí, muchísimas gracias, Héctor, con muchísimo gusto, armamos una ruta. Varias, porque son muchísimos. O sea, los que hay en ese libro son 20 murales, ¿no? Entonces, estaría padrísimo si quieren los 20, pues bueno, podríamos hacerlo. Bueno, pues te enganchamos, pero bueno, vamos a seguir. Sí, claro que sí, claro que sí. No se vaya, acompáñenos. Claro. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompáñenos. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40, siempre conmigo.
Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos en la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta con Alejandro Brock, lunes a viernes a las 18 horas. ADN 40, siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados 11 horas y domingos 15 horas. ADN 40, siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta, sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día, de lo nacional a lo internacional, la información que tú necesitas. ADN 40 en red, lunes a viernes, 20 horas. ADN 40, siempre conmigo. Investigación y análisis crítico. Hay un cambio profundo en la concepción de entregar las noticias. Periodismo para el mundo de hoy. La misma calidad, el mismo contenido, información verificada. Así amanece con Leonardo Curcio. Lunes a viernes a las 7 horas por ADN 40. Siempre conmigo. Es de mañana. Pues, Ana, ahora que nos estamos ya despidiendo del Colegio San Ildefonso, ¿cuál sería para ti, digamos, la importancia o la trascendencia de este espacio que pues, nos habla precisamente de este momento? Es considerada la cuna del muralismo. O sea, digamos, para ti, ¿cuál sería la importancia de San Ildefonso para este proyecto? Pues mira, yo creo que una de las cosas es que para mí el mural, y más viendo que han pasado 100 años, ¿no? O sea, de muralismos, ¿no? Porque este fue el inicio, pero realmente hay muchos murales y muchos artistas que han seguido con esta trayectoria y con esta técnica, ¿no? Y que es un lugar de, ¿no? Es un lugar en donde la gente plasma de alguna manera o una protesta o una leyenda, ¿no? O una costumbre o en fin, ¿no? Como que se ha convertido en eso. Entonces, pues bueno, empezar por San Ildefonso y por estos murales sí convierte al proyecto, pues en esto que hemos estado platicando, ¿no? O sea, como que también sí es el inicio de un muralismo, pero también es el inicio de experimentar con la técnica, ¿no? Entonces creo que sí es importante que haya registros, ¿no? De este movimiento artístico revolucionario y que es el inicio de un gran movimiento, ¿no? Claro, sí. Oye, estamos en un de veras que en un lugar muy emocionante por toda la carga que tiene. Aquí, por fortuna, ahorita lo estamos viendo, han tenido el acierto de dejar el registro de los viejos muros de San Ildefonso, están aquí atrás. Recordábamos que el Colegio de San Ildefonso comienza con este claustro, lo otro no existe, se fue adquiriendo con el paso del tiempo, es decir, el San Ildefonso jesuita de finales del siglo XVI es aquí vemos, esto es estas escalas, ¿no? Aquí se ven todavía el pigmento de los muros, la coloración de lo que acompañó ese viejo colegio y se fue extendiendo hasta ser el patio grande en el siglo XVIII y luego la calle de Justo Sierra. Yo por eso al comenzar el programa anterior decía que es un colegio de San Ildefonso falso, porque se compran una serie de casas, que eran casas también virreinales, para poder hacer la ampliación hacia 1900-1910 y se contrata a un arquitecto con la encomienda de que iguale lo que se ve en San Ildefonso y lo que se ve en el interior de los claustros. De manera que cuando uno entra por Justo Sierra, no se da cuenta que es un edificio, digamos, para decirlo de alguna manera, falso. Ponía yo el ejemplo, como el Sambors de los Azulejos. Si tú vas por Madero, encuentras la casa de los condes del Valle de Orizaba con los azulejos que están desde 1732. Si te vas a la calle de 5 de Mayo, encuentras que ahí está prolongada la Casa de los Azulejos y encuentras unos azulejos iguales, pero eso se hizo en 1903, lo hizo Guillermo Heredia, el mismo que hizo el hemiciclo a Juárez, con la encomienda acababan de tirar
el Teatro Nacional, se acababa de ampliar 5 de mayo y decidieron ampliar ese palacio indispensable de la ciudad, que es la Casa Azul o la Casa de los Azulejos, y entonces le ponen una parte falsa. Exactamente eso mismo pasó aquí en San Ildefonso. Entonces, de manera que todo empieza en este lugar. Este es el patio de Sigüenza, y Góngora, nada más. Me gustaría que nos acercáramos para ir viendo y no tocándolo. Pero sí, sí, porque son como las huellas del tiempo, ¿no? Aquí está, aquí se aquí ve está nada más. la pigmentación. Estos son los muros originales, los materiales constructivos que se usaron. La piedra volcánica. Este colegio es de 1583, 80 y tantos. Sí. Y sí, que 1500. Y San Ildefonso, precisamente dedicado al arzobispo de Toledo, este personaje, Ildefonso de Toledo, que era un estudioso de la virginidad de la Virgen, y la debatió con unos sabios, los derrotó y les probó por qué la Virgen tenía que ser virgen, y se cuenta que en reconocimiento de repente vio un resplandor inmenso, se le apareció la Virgen, le entregó una casulla. Si usted camina por la calle de San Ildefonso y se para frente al portón original, frente a la entrada vieja, verá que está la Virgen en el primer nicho y que en la parte superior se encuentra la representación de San Ildefonso con la casulla. Fue tan fuerte la impresión para San Ildefonso que al poco tiempo enfermó y murió, pero se volvió el santo patrono de uno de los jesuitas como San Ignacio, y deciden dedicarle este centro de conocimiento que se abre para educar a los hijos de los criollos y a los españoles acomodados, para darles una educación en la latinidad, en la gramática, en la teología, en la filosofía, en las artes, en la música. Solo para cerrar, se me vino a la imagen una cosa terrible. Es un día que pasó aquí, que está poquísimamente documentado, que es el día de la expulsión de los jesuitas. El ejército de Flandes rodea el edificio, nadie entra, nadie sale, se meten, sacan alumnos y maestros, se los llevan, y cuentan que la biblioteca, que era una de las bibliotecas más ricas que existían en la Nueva España, se dividió en dos. Una la aventaron a la calle de San Ildefonso, donde pues se perdió, algunos los recogieron, se los llevaron, etcétera, y otras las embodegaron y las pusieron en unas, si ustedes se dan cuenta, aquí ya no pude yo señalarlo, pero tenemos que bajar unas escaleras para pasar al patio chico por el hundimiento del edificio y por la humedad. De hecho, estos murales han estado cerrados porque han estado dañados por la humedad. Es una zona muy húmeda. Había unas bodegas donde metieron los libros, de manera que cuenta, no recuerdo qué cronista, que algunos de ellos no se pudo rescatar una sola hoja. Una hoja, ya eran unos mazacotes que fue imposible, se tuvieron que perder, y fue el final de una de los grandes centros de saber que había en América, de conocimiento que había en América. Todo eso se perdió, comenzó la decadencia del colegio, aunque los jesuitas regresaron 50 años después. Nunca pudo alcanzar este esplendor, hasta que se hacen los ensayos para hacer la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí encontramos las imágenes de Justo Sierra, de Gabino Barreda, y más tarde de Justo Sierra, que son las dos figuras puntales en la historia de San Ildefonso. Y bueno, pues después, justo por donde hoy estamos caminando, Ana, Beca, fíjate, se llamaban becas, les daban una beca cuando entraban, que significaba, que era como una bufanda que distinguía su grado. Mira. Se le llamaba beca. Yo creo que de ahí viene, le dieron una beca. Claro, le dieron una beca, claro, sí. Y pues por estos muros caminaron absolutamente todos los personajes que hemos leído, que hemos amado, que nos han enseñado, que nos han formado, que nos han educado.
Villaurrutia, Jorge Cuesta, Bernardo Ortiz de Montellano, Jaime Torres Bodet tiene unas memorias extraordinarias donde habla de esto, aparte de los muralistas que hemos señalado, Vasconcelos, etcétera. Y bueno, nada más mencionar que estén muy al pendiente porque estos murales de Siqueiros que vimos, como bien decías, han estado cerrados al público, pero muy pronto van a reabrir sus puertas, los van a poder visitar, así que ojalá pronto podamos darles también esa noticia. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompaña. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brock, lunes a viernes, a las 18 horas. ADN 40, siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados 11 horas y domingos 15 horas. ADN 40, siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta, sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día, de lo nacional a lo internacional, la información que tú necesitas. ADN 40 en red, lunes a viernes, 20 horas. ADN 40, siempre conmigo. Investigación y análisis crítico. Hay un cambio profundo en la concepción de entregar las noticias. Periodismo para el mundo de hoy. La misma calidad, el mismo contenido, información verificada. Así amanece con Leonardo Curcio. Lunes a viernes a las 7 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Es de mañana. Bueno, pues a las puertas de un recinto histórico en el que han pasado algunas de las cosas cruciales en la historia de México, le damos la bienvenida a la doctora Julieta Ortiz. Doctora, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra Muchas gracias, bienvenida. Hola, gracias, un gusto, gracias. Pues sí, nos cruzamos la calle de San Ildefonso porque tenemos que visitar este espacio, doctora, que pues es realmente donde nace el movimiento muralista, ¿no? Así es, efectivamente así es. En este hermoso recinto que fue un colegio, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Colegio de los Jesuitas, fundado en el siglo XVI en la Nueva España, y que después pues cayó en el abandono con la expulsión de los jesuitas, y durante la Revolución eran caballerizas. Llegó a ser un cuartel, sí. Un cuartel, es aquí donde donde se proclama Iturbide como emperador. Así es. Es aquí donde se promulga la Constitución de 1824, el primer Congreso Constituyente. Estamos en un lugar en el que sucedieron cosas cruciales, y entre esas cosas cruciales comienza a darse un muro para que un pintor comience a decorarlo, y esto va a desarrollar un verdadero huracán pictórico y cultural que va a durar por lo menos 50 años, doctora. Así es. Bueno, de hecho estamos cumpliendo 100 años del muralismo. Sí, por eso claro, justo estamos... Claro que sí. Sí, es el primer encargo de José Vasconcelos para un pintor, precisamente, que pinte uno de los muros públicos de nuestros edificios en México,
dentro de su programa educativo, en 1921 funda la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos, y se da cuenta que por el analfabetismo que existía no iban a alcanzar los maestros en las aulas para abatir el analfabetismo y llevar a cabo toda la labor de educación que quería la SEP. Entonces Vasconcelos llama a los pintores para que por medio de imágenes también ilustren y difundan los valores de México, los valores históricos, y poco a poco ya van formando de hecho pues una idea del nacionalista, claro, al ir incorporando las artesanías, el arte popular, pero bueno, aquí es el inicio. Ahora, que esto es muy a la usanza católica, hay que decirlo, que creo que no lo habíamos comentado, Ana, pero esta idea de pintar murales como una manera de expresar valores y de educar, pues proviene mucho de una tradición muy arraigada en México de la pintura en los templos, ¿no? Por supuesto. Estamos en un lugar donde prácticamente acababa la Ciudad de México. Cuenta José María Marroquí que frente a donde hoy es Santa Teresa la Nueva, sí, eran un albañal donde prácticamente se iba a tirar la basura de la ciudad y ahí terminaba. Estos eran unos terrenos de Alonso de Villaseca. Sí. En estos terrenos pastaban, se usaba porque la aduana estaba muy cerca y entonces pues las reses y los animales que traían las cargas de la aduana venían a pastar a estos terrenos cuando se levanta. Todavía quedaron muchos burros después de los siglos, pero aquí se levanta uno de los centros educativos pues que son cruciales. De aquí sale nada más y nada menos que don Carlos de Sigüenza y Góngora. Así es. Sí, y bueno, pues entregan, ¿por qué no vamos pasando? Sí, antes de entrar me gustaría mencionar que en la parte de arriba pues está el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, diseñado por Enciso, claro, en el vitral que está ahí, y claro, con el lema que todos conocemos, que sigue hasta la fecha, de claro, y que fue Hemeroteca Nacional durante mucho tiempo. Claro, hay que mencionarlo. El proyecto del mural que vamos a ver de Montenegro, en el que, por cierto, hay que decir que la doctora Julieta Ortiz, una gran especialista, se hace cuando esto es hemeroteca, ¿cierto? Cuando es hemeroteca, claro, sí. Es decir, ya es mucho tiempo después que se hace Museo de las Constituciones, que es lo que claro, ahora verá el público. Sí, no, creo que todavía ni es hemeroteca cuando se hace el mural. Después pero luego Vasconcelos no lo abre como un espacio de debate. Así es. Sí. Conferencia. Es un salón para... Era la sala, Vasconcelos quería instaurar aquí la sala de discusiones libres. Eso. Tienes toda la razón. Sí, antes de hemeroteca. Antes de hemeroteca. Y de hecho, cuenta el propio Vasconcelos en sus memorias que él mismo le da la indicación a Montenegro, basado en un pasaje de Goethe. Así es. ¿No? Que le dice que no sabía qué pintar, él mismo tampoco tiene claro qué pintar, y en ese momento pues estaba enfrascado en la lectura de Goethe y le da algo que tiene que ver con las horas, diciendo la última es la que mata. Acción supera el destino y vence. Ese es de Goethe. Eso es lo que dice ahí. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos. Nos vamos al fondo a ver el mural, ¿no? Vamos a entrar. Sí, es muy emocionante entrar a este lugar. ¿Cómo no? Imaginando la carga histórica y cultural. La carga, y después fue Museo de la Luz, también fue Museo de la Luz. Y todos los decorados que vemos, ¿no? También fueron hechos, son de época, ¿no? Sí, Montenegro trabajó con Jorge Enciso, precisamente, con Gabriel Fernández Ledesma, con Javier Guerrero. Guerrero era especialista en pintura, en pintura mural, ¿no? Sabía mucho de todo, muros. Sí, la preparación de muros era algo que él sabía hacer muy bien, ¿no? Sí, bueno, el fresco, como nos comentabas. El muralismo clásico, pero son técnicas mixtas. Pero bueno, las decoraciones de los arcos y todo esto pues son... Estamos en la capilla del Colegio Máximo. Esto era el templo, la iglesia, el templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Y donde estaba el retablo mayor, es donde se pinta precisamente. Así es, el ábside, en el ex ábside, ahí está el mural, claro, y en el crucero están los dos vitrales ejecutados por Eduardo Villaseñor, pero diseñados por Montenegro. También. Ahora, antes de hablar del mural, creo que sobre esto que comentaba Ana de los decorados, creo que vale la pena mencionar que aquí ya vemos una influencia muy importante que va a tener Montenegro
que van a ser las artes decorativas, las artes populares y sobre todo la artesanía, ¿no? Va a ser uno de los grandes, digamos, reivindicadores de las artes populares. Va a ser el primero también hace 100 años, en 1921, que hace la primera exposición de arte popular. Así es. Y esto creo que se ve muy claramente en esta obra en particular, Sí, ¿no? y Montenegro, conjunto con el doctor Atli, organizan la exposición de arte popular e introducen pues todos estos algunos elementos. Por ejemplo, hay influencia, se dice que de las lacas de Michoacán, en fin, de la artesanía. Los árboles de la vida de Metepec, ¿no? Es un árbol de la vida, así se llama el mural. Ha recibido varios nombres, pero... Y que tiene que ver también con el método Besmogar, ¿no? O sea, bueno, con claro que sí. Las flores, sobre todo, estas flores grandes, blancas como rosas, pues provienen del método de Adolfo Besmogar, si lo vemos en la publicación del método de Besmogar, que fue el método oficial de la Secretaría de Educación Pública para las primarias. Doctora, ¿quién es Roberto Montenegro en este momento? Roberto Montenegro es un pintor del Porfiriato, digamos, porque se formó en el Porfiriato. Él tenía 30 y tantos años, estuvo 15 años en Europa y regresa a México cuando ya había pasado la revolución, en 1920. ¿Qué es lo que tenemos aquí enfrente, doctora? Bueno, el mural presenta una afinidad, como ya dije, con las ideas de Vasconcelos en cuanto a la espiritualidad, a las teorías espirituales, también un sentido cosmogónico, porque hay un bueno, no aquí, pero sí hay un zodíaco que está pintado por Javier Guerrero en la torre. Y también está, bueno, la estética modernista también la podemos apreciar desde el punto de vista formal, porque como decía, Montenegro fue sobre todo un gran dibujante. Montenegro fue de un dibujo exquisito. Sus 20 dibujos que publica en París, por ejemplo, son bellísimos y los tenemos los 20 completos. Claro. Aquí lo que vemos es un muro plano, ¿sí? Con influencia también oriental, digamos, muy decorativo, porque Vasconcelos no le estaba pidiendo otra cosa. Él quería que fueran atractivos, bonitos y que tuvieran elementos mexicanos, ¿no? Pero también hubo polémica en este mural, ¿no? Porque pinta primero al personaje desnudo. Entonces tampoco es que estuvieran tan contentos con el proyecto desde un inicio, ¿no? Hubo ahí una pugna. Sí. Hay unas fotografías donde se está inaugurando precisamente la sala de discusiones libres, que está Obregón y está Antonio Caso y está Vasconcelos, y atrás está aquí el estrado y atrás se ve el mural y efectivamente es un San Sebastián, un hombre desnudo, semidesnudo, y las mujeres acá está una con el arco y la flecha. También, ¿no? No, bueno, una tiene el pecho descubierto por ahí. Sí, aquí está, esta, ¿verdad? Y sí, lo están asaeteando. Tuvieron que cubrir algunas, según leí por ahí. Sí, los primeros bocetos, es que hay bocetos en donde se muestran, ¿no? Sí. Y entonces Vasconcelos supervisaba y le decía, a ver, vísteme estas mujeres desnudas porque no las podemos poner en un mural, ¿no? Sí, él dice que no, ¿eh? Oiga, maestra, ¿y son las 12 horas? También esa es una interpretación de que se tratan las horas. Es la danza de las horas, ¿no? Porque por ahí leí, la última hora es la que te mata. No, ese es un Sebastián, ese es uno de los dibujos de Atinda, de Montenegro, que se llama Todas lastiman la última mano. Todas lastiman la última mano. Vulnerat necat. ¿Ese es un boceto de esto o es otra cosa? Es otra cosa, pero también es el tema de San Sebastián. Sí, eso sí. O sea que era un tema que le gustaba a él, o al menos muy de la época, ¿no? Con él, pues si era modernista, era decadente también. Claro. ¿verdad? Entonces había un poco de sadomasoquismo. Sí, hay que decir que de esas influencias modernistas, sobre todo en Montenegro, vamos a encontrar a Aubrey Beardsley, el ilustrador, que ilustra las famosas primeras ediciones de Oscar Wilde. Y eso también va a generar una incomodidad con los otros muralistas. Siqueiros, hay artículos de prensa en el Ilustrado, por ejemplo, el Universal Ilustrado, donde Siqueiros habla en contra de quienes siguen estas tendencias europeizantes, ¿no? Menciona específicamente a este dibujante, Beardsley. O sea, realmente todos esos referentes decadentistas que él trae de Europa, le cuesta trabajo soltarlos, a Diego Rivera un poco menos, pero eso también de alguna manera explica por qué Montenegro y este mural
han quedado un poco olvidados en la historia del muralismo. Así es, sí, claro que sí. Porque el muralismo, como ya se dijo, pues cobró un ímpetu y un carácter y una pujanza muy especial, pero con características nacionalistas, o que buscaban pues una identidad que se estaba construyendo en los tiempos de la posrevolución, donde decía, por ejemplo, don Daniel Cosío Villegas, todo está por hacerse. Cosío Villegas en sus memorias dice que todo estaba por hacerse. Qué maravilla, qué momento, qué momento. Y los jóvenes de entonces, los ateneístas, que son esta generación, y los de que le siguen, que son los 7 sabios, ¿a quién mencionaste ahorita? Bueno, los que siguen de los ateneístas, pues también todos ellos participan en esta gran empresa de reconstrucción cultural. Es Caso Lombardo, los 7 sabios. Caso Lombardo. Vicente Lombardo Toledano. Sí, Antonio Caso, sí. Así es, sí. Y bueno, el mural, como les digo, tiene todo este esplendor del arte del fin del siglo. Puede ser una interpretación también muy, muy, muy personal y muy peculiar del Art Nouveau, ya un Art Nouveau muy mexicano, o más mexicanizado, o más adaptado aquí, por las flores, por todo esto, ¿no? Pues los latiguillos, las líneas, sobre todo la parte de arriba, pues ahí sí podemos apreciar todavía la calidad de la línea expresiva de Montenegro como dibujante. Ahora, también hay que decir, entre paréntesis, que tuvo malas restauraciones. Entonces, incluso Montenegro, cuando lo restauraron por primera vez, ese sí estaba en la hemeroteca. Y dijo él que ya no lo reconocía y que ya no lo iba a firmar. No está firmado. No lo quiso firmar. No lo quiso firmar. Porque dijo que ya no era su... Porque es que lo que él utilizó es la técnica del temple, ¿no? Y en esta restauración utilizaron aceite, óleos. Entonces le cambiaron como la fisonomía, pues sí, la hicieron como más... dura, todo más duro, y sobre todo la línea tan delicada y tan bella que puede ser el temple. Pero aún así sigue siendo bellísimo, ¿no? Sí, claro, sí. No lograron destruir o alterar, tal vez alterar, pero no opacar. Pero de hecho él se enoja mucho, y decide ya no reconocerlo. Sí, no lo reconoce. Ahora, otro aspecto que es muy interesante mencionar, después de ya lo que hemos dicho de la parte estética y espiritual, es la parte humanista, precisamente, del Ateneo de la Juventud. El mural lo podemos interpretar desde ese ángulo, desde ese punto de vista. Es el ser humano, un hombre, ¿verdad?, que está en el eje axial, presidiendo estas mujeres que pueden ser como diosas o musas de la cultura, con atributos de la sabiduría, de la cultura. Hay mucho de esoterismo también, Y la parte de arriba pues es la naturaleza, es el mundo de la naturaleza, que también el ser humano se ha apropiado de él, ¿no? Esta era la idea del proyecto moderno, cuando el progreso y la fe en la razón y en la ciencia decía que toda la historia de la humanidad iba a ser una línea ascendente, un progreso sin final. Y es también, doctora, pues el rescate del mundo grecolatino que hacen los ateneístas. Así es. Lo traen de vuelta después de que el positivismo lo había, digamos, soslayado, ¿no? Totalmente, sí. Y la ciencia sobre el espíritu, el positivismo. Sí. Los ateneístas no. Recuperan la filosofía, recuperan el arte, la intuición, la intuición, todo esto. Y seguían los choques también, ¿no? Los desacuerdos. Al mismísimo Justo Sierra, que tuvo su etapa positivista, pero a él decían que era un metafísico. ¿Aquí se dio alguna de las conferencias del Ateneo? No. ¿Del ciclo de conferencias? Ninguna. Ok. Pues ya nos están aquí haciendo señas que se nos está acabando el tiempo, muy bien. Lamentablemente. Pero sí. bueno, doctora, pero le agradezco muchísimo que nos haya ilustrado de esta manera, que nos haya descifrado y platicado acerca de esta cosa que forma parte de la ciudad. Y yo insisto, del siglo XX mexicano, sin esto no nos podríamos explicar lo que fue el siglo XX mexicano. Claro que sí.
Doctora Ortiz, le agradezco muchísimo. No tienen que agradecer, qué bueno que se divulgue todo esto. Y sobre todo, ¿saben qué? A mí me da mucha angustia que se vaya perdiendo todo nuestro patrimonio. Para que no se pierda, para que no se tiene que conocer. Claro, se tiene que conocer y conociéndolo, pues la misma gente se encarga de defenderlo, ¿no? Sí, pues es un poco lo que hemos dicho siempre. Claro. Si lo conocemos, lo amamos. Si lo amamos, es más difícil que se lo lleven. Lo vamos a defender y lo vamos a cuidar. Hemos dicho también que todo esto atravesó décadas, siglos, para llegar hasta nosotros. Somos responsables de ellos y tenemos que preservarlo y que cuidarlo. Doctora, muchísimas gracias. Ana, gracias por habernos acompañado. Mi querida Beca, gracias, Héctor. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Espero que haya disfrutado este recorrido. Lo espero la siguiente semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.